contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Tome su asiento un momento. Vamos a estar atentos a la palabra del Señor en este día. Le damos gracias al Señor porque hemos llegado al día jueves. Las semanas pasan rápido, amados en el Señor, y tenemos que aprovechar bien el tiempo. No perderlo en ningún momento, tratar de aprovecharlo, invertirlo, lo que más podamos en las cosas del Señor, sea orando, sea clamando, sea hablándole a alguien de la palabra del Señor, porque eso es lo que realmente nos va a mantener firme y es lo que nos va a hacer al final del día que usted y yo podamos tener victoria. Amén. La victoria no está en las manos de aquel que es más atrevido o aquel que tiene más quizás capacidades, sino que la victoria está en aquel que realmente se apega al Señor Dios Todopoderoso, porque Él ha sido victorioso siempre, jamás vencido. Sí. Aleluya, gloria al Señor. Existen dos tipos de estudio fuertes acerca de los dos seres, hermanos, quizás que más se mencionan dentro de la historia, y es precisamente la teología que estudia a Dios, es el estudio de Dios, y está la demonología, que es la que estudia a Satanás, el diablo y sus demonios. Ambas tienen, hermanos, orígenes allá en el libro de Génesis. Ambas parten allí, pues vemos la palabra del Señor, que Dios parte en Génesis diciendo que Él es antes de todas las cosas. Él es el creador de todo. Amén. El Dios del cielo es el creador de todo y el enemigo es un ser creado del cual usted y yo hemos aprendido a conocer muchas veces, hermano, a golpes, porque lo hemos ido enfrentando y muchas veces hemos sido vencidos. Pero en esta noche vamos a hablar un poco más acerca de esos nombres del enemigo que precisamente nos ayuda el Señor a poder entender contra quién peleamos. A medida que vayamos hablando, usted va a ir tal vez pasando por su mente su propia vida, sus propias batallas, lo que le ha tocado enfrentar, y usted va a decir, yo estoy enfrentando precisamente esa área o esa categoría del enemigo, pues los nombres representan, hermano, están calificados. El nombre es un calificativo de un mismo ser, que lo encontramos en Job capítulo 1 como Satanás. Lo encontramos luego en el libro de Pedro capítulo 5 verso 8 en la primera, hablando acerca de un ser que le menciona como el diablo. Amén. El diablo, y que significa el calumniador. Eso lo vimos ya el otro día. El que hace acusaciones en contra del pueblo de Dios. Luego encontramos en Mateo y en Lucas que habla acerca del tentador. Un ser que ha venido a tentarnos, que ha venido a darnos una oferta, a hacernos una oferta. Pero gracias le damos al Señor que nosotros estamos hoy día poniendo la mira en el Señor nuestro Dios. Poner los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Que estamos poniendo oído a su palabra. Y si ponemos oído a su palabra, entonces su palabra nos va a traer protección. Y el enemigo no podrá entrar con su tentación, con su oferta. Vivimos en un mundo de oferta. Hoy día hay un mundo de oferta. Todo está en oferta. Todo se ofrece rápido. Todo se ofrece, hermano, a un precio muchas veces, hermano, tentador. Pero Dios nos ha mostrado a nosotros el verdadero camino.
Y cuando uno conoce el verdadero, ya no puede caer en la astucia del que es falso. Estamos en el verdadero, dice Primera de Juan 5:20. Estamos en el verdadero. Su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, no hay nada que a usted y a mí nos pueda hacer cambiar de parecer en cuanto a Dios. Pero el diablo es y tiene las características: adversario, enemigo. Significa que alguien al cual usted tiene que enfrentar, tarde o temprano, va a tener que enfrentarse al adversario. Job temía enfrentarse al adversario. Job, en toda su historia, antes de lo que conocemos nosotros, era un hombre exitoso. Y él temía enfrentarse al adversario, pues él dice: lo que temía, eso me pasó. Ahora el Señor nos habla en su palabra y nos dice que no debemos temer al enemigo, que debemos hacerle frente. Pablo a Timoteo le enseña cómo él puede hacerle frente al enemigo. Le enseña la palabra y le dice: los demás pueden hacer lo que quieran, pero tú, Timoteo, tú aférrate a la palabra, estudia la palabra, predica la doctrina. Dios nos ayude para que nosotros no nos apartemos ni un milímetro de la doctrina, de la palabra del Señor. Ahora el enemigo es el acusador, el calumniador. Hermano, ¿cuántas veces el diablo ha tratado de levantar falso testimonio al pueblo de Dios? ¿Cuántas veces hemos oído por ahí decir cosas que no son ciertas, que alguien escuchó, que alguien vio? Bueno, el diablo es experto en mentiras y en acusaciones falsas. Ahora el Señor dice que si algo dicen de nosotros mintiendo, entonces dice que somos bienaventurados. Primera de Pedro 5:8. Vamos a leer este versículo de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor aquí, el apóstol Pedro hablando acerca de este ser. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, aquí está diciendo, adversario significa Satanás, por lo tanto aquí está diciendo, porque Satanás, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda buscando. Anda en una búsqueda frenética. Por eso es que en estos días usted y yo, hermano, no podemos descuidarnos, porque hay un enemigo que anda buscando. Y cuando alguien anda buscando, hermano, va a buscar la manera de poder alcanzar lo que busca. Si miramos lo que pasó en el Antiguo Testamento, donde no se menciona prácticamente al diablo más que en el libro de Job, encontramos a un enemigo solapado, escondido en el Antiguo Testamento, en distintas cosas. En Génesis 3, en una serpiente. Luego lo encontramos, hermano, allá en la historia, en Éxodo, lo encontramos en esos hombres que estaban allí alrededor del faraón, que con sus encantos le llamaban encantadores, lo que hoy día sería brujos, agoreros. Con sus encantos podían hacer cosas parecidas a las que hacía el hombre de Dios. Encontramos a este enemigo actuando a través, hermano, de un ejército contrario, específicamente en un hombre como lo era Goliat, es tipo del diablo, que trata de asustarnos, que se presenta como alguien grande, gigantesco, al cual no podremos enfrentar. Y eso hace que el hombre y la mujer de Dios a veces caemos en intimidación. Pero sabemos que el que está con nosotros es más grande que el que está en él. Nosotros, hermanos, no somos nada, no tenemos quizás las capacidades, ni siquiera tenemos la sabiduría para enfrentar a alguien, pero Dios, si Él está con nosotros, el enemigo tiene que salir huyendo. Él
Que Dios nos ayude. Experto en tentaciones. Estoy repasando un poco. Experto en tentaciones. Tanto así que con tentación hizo caer a David. Con tentación hizo caer, hermano, a Sansón. Con tentación hizo caer al hombre más sabio de la Biblia y de la historia, quizás, como lo fue Salomón. Con tentaciones trató de hacer caer al Señor Jesucristo. Y no fue la única vez que lo tentó. Mire lo que vamos a leer ahora. Libro de Mateo capítulo 13, Mateo 4, verso 3. Mire lo que dice la Biblia para que usted vea, porque la Biblia menciona que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, ¿verdad? Eso dice que fue tentado en todo, pero sin caída. O sea, fue la gran diferencia entre el Señor nuestro Dios como hombre y nosotros, que Él fue tentado en todo, pero sin caída. Dice la palabra del Señor. No sé si es esta versión o no. Pero dice que el diablo, aquí vamos a leer acá a ver si es esto, o vamos a poner Lucas 4 para ver si es. Entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. No es este el verso. Pero hay un verso que dice que el diablo le dejó por un poco de tiempo. Se apartó de él por un poco de tiempo. Eso significa que no fue solamente la tentación de Mateo 4 o de Lucas 4 la que está escrita en la palabra del Señor, solamente la que él vivió, sino que simplemente fue la que quedó registrada. Pero él fue tentado en todo. No tan solo con riqueza como lo hizo el diablo, con reinos, con comida, con alimentos, sino que seguramente fue tentado, hermano, con cosas cotidianas y típicas que a la edad del Señor Jesucristo podía sufrir. Pero sin embargo, allá, y usted sabe, en la cruz, fue tentado incluso a bajarse de la cruz. Pues un hombre que estaba a su lado le dijo, si tú eres aquel de quien dicen que eres, si tú eres el Hijo de Dios, entonces sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Sal de esa cruz y sálvanos a nosotros. Trataron de tentar al Señor de muchas maneras, pues el diablo tiene como título el tentador. Ese papel de Satanás, el diablo, de tentador, es el que busca desviarnos del propósito de Dios. Tentar es traer una oferta, algo que nos va a causar más de algún tipo de problema. Mateo 13:38, ahora sí continuamos con el mensaje. Mateo 13:38. Amados en el Señor, estamos en guerra espiritual. Y desde que comenzamos a predicar acerca de guerra espiritual, lo dijimos, cada vez que predicamos acerca de algo, somos probados acerca de eso. De inmediato el enemigo se levanta para ver de qué estamos hechos, para ver si realmente lo que nosotros decimos, porque allí, hermanos, donde se produce el problema, entre el dicho y el hecho. El dicho dice que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Y tiene mucha razón. Entonces el diablo, cada vez que usted dice algo, el diablo se va a encargar de que usted no llegue al hecho. Que usted no llegue a realizar lo que dijo que iba a realizar. Entonces, inmediatamente cuando usted empieza a hablar con su boca algo, entonces el diablo inmediatamente levanta su escuadrón maligno para impedir que usted llegue a lo que dijo que llegaría. Por eso que cada vez que usted declara algo con su boca, este año vamos a hacer tal cosa. Este año tengo el propósito y el proyecto de hacer aquello. Entonces el enemigo dice, vamos a ver si es que lo vas a lograr. Vamos a ver si es que vas a llegar a lo que dijiste. ¿Y cuánto llegamos al final del año? Frustrados. ¿Cuánto llegamos, hermano,
al final del año, a esa última comida que hacemos con la familia, la última cena que hacemos, llegamos con la frustración, pero con la esperanza de que tenemos un año más para hacer las cosas. Pero el enemigo, hermano, no descansa. Y cada vez que usted declara algo, él se levanta para impedirlo. Entonces hay cosas que hay que decírselas al Señor en secreto. Amén. Por eso el Señor dijo que debíamos entrar en nuestro secreto, en nuestra habitación, en ese rincón donde usted tiene para orar. Y dice, entra allí y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Cuando usted y yo le entregamos nuestros sueños, nuestra esperanza, nuestros deseos al Señor nuestro Dios, entonces Él protege ese proyecto y Él nos ayuda a realizarlo. Él nos ayuda a realizarlo. Entonces el enemigo de nuestras almas, hermanos, no puede impedirlo. Entonces hoy día enfrentamos a alguien que la Biblia le llama el maligno. Esta palabra tiene mucho significado. Mateo 13:38 dice, el campo es el mundo. Fíjese que aquí está hablando de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es una de las parábolas quizás más predicadas de las parábolas, junto con la de las 10 vírgenes. Porque tipifican algo, esta parábola tipifica lo que es el evangelio en sí. La palabra del Señor dice, se salió a predicar. La semilla en ningún momento en esta parábola está cuestionada. La semilla que se pone en el campo que está a la orilla del camino, en el que está entre piedras, todo es la misma semilla. La semilla no está cuestionada. Lo que está cuestionado es la tierra donde la semilla cae. Entonces el Señor le habla acá y le dice, el campo es el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. Aquí aparece la palabra maligno. Los hijos del maligno. Entonces, imagínense cómo son los hijos del maligno. Pero este maligno, el propósito de este maligno, la naturaleza de este maligno, es precisamente practicar y hacer maldad. Por eso se le llama maligno. Y el propósito de él es que todos lo hagan. Amén. ¿Qué es lo que el maligno quiere? El maligno produce maldad, practica la maldad, pero no tan solo él quiere que todos la hagan. Él quiere que todos participen de la maldad. Por eso que en el libro de Génesis, de Éxodo, encontramos cuando el pueblo del Señor se apartó de Dios por un momento e hicieron una imagen. ¿Quién estaba detrás de todo eso? El maligno. Él no se presentó ahí como tal, pero esas personas que hablaron con Aarón y le dijeron, mira, necesitamos que ya Moisés ya no existe. No está ya Moisés, que tiene que haber muerto. Haznos una imagen. ¿Quién estaba detrás de ese plan? Satanás, el diablo. Porque el diablo sabe que cada adoración a imagen es para él. La gente del mundo no lo sabe. La gente del mundo no lo sabe, que cuando se arrodillan delante de María, de San Isidro y todos sus santos, no saben que el que está detrás es Satanás, el diablo, recibiendo esa adoración. Cuando usted ve a la gente que le hacen los bailes y están horas ahí haciéndole un baile, sea la tirana o sea aquí en este mismo pueblo, a una virgen o algo, el diablo está detrás de todo eso. Él está recibiendo esa adoración. Entonces, el que inspiró a que el pueblo de Dios pecara, que hiciera lo malo, fue Satanás, el diablo. No tan solo peca él quiere que todos pequemos. Que el Señor nos ayude para que cada uno de nosotros podamos entender que cuando la maldad esté frente a nosotros, debemos tomar la decisión de parte de Dios: o hacemos
aquello que el enemigo nos está ofreciendo. Nunca pensemos que algo que se nos está ofreciendo así puede venir de parte de Dios. Amén. El enemigo está detrás de todo ese tipo de cosas que son ofrecimientos, que son tentaciones, porque lo que él quiere es desviarnos del propósito de Dios. ¿Cuántos han sido tentados en este último tiempo, hermano, para desviarse de la palabra de Dios? ¿Cuántos pastores han sido tentados y han sido desviados del propósito de Dios, pudiendo haber sido hombres de Dios o mujeres de Dios que prediquen la palabra como está escrita, sin quitarle ni añadirle? Fueron tentados, hermano, a separarse de eso para seguir lo malo. ¿Y cuántos cayeron en eso? Que el Señor ayude al pueblo de Dios, que cada día somos menos. Amén. En cada lugar, cada día son menos, hermanos, los que se juntan para realmente buscar al Señor de verdad y que realmente están queriendo mirar la palabra para vivir su día a día, para caminar en este mundo. Apocalipsis 12, verso 3 y 9 aparece una de las palabras que se ha usado en las mitologías, en el mundo entero, y es la palabra dragón. Apocalipsis 12 del 3 al 9 menciona así, dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto coincide con lo que nos cuenta el profeta Ezequiel. Dice que este ser que estaba en la presencia del Señor y que los tamboriles fueron preparados para él el día de su creación, todo eso dice que cuando fue echado, él se trajo con él la tercera parte de los ángeles. Entonces esto coincide absolutamente con eso. Y dice, y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y menciona estrellas, pero está hablando de esos ángeles, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Eso es Israel. Hace años estudiamos Apocalipsis y estudiamos cada detalle de esto. Ya se nos han olvidado muchos. Dice, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El propósito del diablo, hermano, de allá en Mateo capítulo 1 en adelante, encontramos parte de esta historia. Satanás, el diablo, quiso exterminar a Jesucristo. Él sabía que había de venir un Salvador. Estaba la profecía, el diablo conoce la escritura. Él sabía que el profeta Isaías había profetizado que vendría este ser, que nacería de una mujer, que más o menos estaría en esa zona de la tierra. Entonces el diablo instaló allí toda su parafernalia para impedirlo. Pero no pudo. Dice la Biblia que el ángel de Dios le avisaba a José: José, levántate y vete al otro pueblo, porque aquí va a venir una persecución. Herodes y su gente venían matando a los niños menores de 3 años para eliminar a este Jesús. Entonces, este ser maligno se llama el dragón. Y la palabra dragón representa su poder. Por eso todos aquellos que dicen que el diablo no tiene poder, hermano, desconocen la escritura. Desconocen la palabra del Señor. Lo que la Biblia dice es que el diablo está vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero eso no significa que él no tenga capacidades para engañar. Verso 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Verso 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel se ha encontrado muchas veces con este dragón. Dice que fue Miguel
que luchó con este dragón por el cuerpo de Moisés. Cuando Moisés llegó hasta el monte y dice que desde allí miró y vio la tierra prometida. Allí en ese lugar murió este hombre. Y dice que el enemigo vino a recoger su cuerpo. Pero allí estaba Miguel para defender. Y fíjese lo que hizo Miguel. Miguel es un ser, hermano, superior en cuanto a los ángeles, de la misma estatura, dicen los estudiosos, de la misma estatura de Satanás el diablo, de Lucifer, de la misma estatura. Por tanto, como eran del mismo rango, Miguel no podía reprender al diablo. Y él dijo, Dios te reprenda. Yo he oído un montón de pastores decir, yo te reprendo. Si ni Miguel lo reprendió él. Dijo, Dios te reprenda. Dios te reprenda. A la cuenta de 3, decía un pastor el otro día, en el nombre, ni siquiera, el problema es que no mencionan a Jesús. Cuenta de 3, por la autoridad que tengo, te reprendo. Decía, yo decía que el diablo, si quisiera en esta misma hora, lo destripa ahí mismo. No saben con quién se enfrentan. Sus ángeles luchaban con el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Gloria al nombre de Jesús. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí reúne los nombres. ¿Cómo se llama? Diablo y Satanás, dragón y serpiente. Aquí hay 4 nombres de este enemigo, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. A ese dragón es el que hoy día nosotros enfrentamos. Al diablo, sus ángeles y sus demonios. Entonces necesitamos hoy día más que nunca estar firmes, como dice Efesios 6. ¿Y qué dice Efesios 6? Que debemos tomar toda la armadura de Dios. Dios nos ayude para que tomemos en serio la palabra de Dios y tomemos la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, mire esto. Apocalipsis 12:10. Menciona aquí el libro de Apocalipsis una palabra que es la palabra acusador. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. No tan solo en el día, sino también de noche. O sea, lo que usted y yo pensamos de noche, ¿quién me va a ver? Nadie, nadie se va a dar cuenta. El enemigo nos acusaba de día y de noche. Eso está ocurriendo en este tiempo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Dice que este acusador causa la caída. Él nos tienta. Pone la tentación. ¿Se acuerda cuando le hablé en un culto online acerca de que Satanás, el diablo, es como un pescador? El pescador profesional, ese que no es como nosotros, que uno pesca para comer. Este que es profesional, que es un ejercicio. Pesca y lo sueltan de nuevo. Pero este pescador, ¿qué es lo que hace? Él va a un río, él se sienta y mira el río, lo observa. Y mira qué bichitos andan por cerca del río. Entonces dice, los peces de acá comen este tipo de insecto. Entonces él mira el insecto, agarra su cajita, la abre y prepara uno parecido. Con las alitas igual, el porte, y lo lanza en su anzuelo. Y ese pez que está ahí sabe y está acostumbrado a comer eso. Cuando ve que cae sobre el agua, inmediatamente viene y agarra el anzuelo.
Dice la Biblia que el enemigo está a nuestro alrededor como león rugiendo. ¿Qué está haciendo a nuestro alrededor? Observándonos. ¿Cuáles son mis gustos? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo anhelo? ¿Cuáles son las páginas en internet que visito? ¿Cuáles son las cosas que me gustan? Entonces él está merodeando, preparando el anzuelo, preparando el, digamos, ¿cómo se dice? El, el cebo para cuando lo lance, está seguro que me va a gustar. Entonces, cuando Él tiene preparado, por eso que usted y yo, hermanos, Dios nos ayude para que podamos estar preparados para eso. Porque tal vez vamos a decir, pero es justamente lo que yo quería. Y a veces los hombres dicen por ahí, no yo, pero he escuchado justo lo que me recetó el doctor. No, no, es justo. Lo que me recetó. Entonces, ¿quién es ese doctor? Satanás, el diablo está cerca. Y dice, ah, ya, bien, le gustan así. Entonces él prepara su anzuelo. Por eso que cuando lanza su anzuelo, cuando lo hizo con David, hermano, David cayó al momento. David, el gran David, hermano, cayó porque el enemigo le puso exactamente lo que él quería. Lo que a lo mejor en una conversación había comentado, lo que a lo mejor en un chat había escrito, entonces el diablo lo sabía. Porque él es un ser que lo que él va a causar es nuestra caída. ¿Para qué? Para luego venir a acusarnos, porque el Señor nuestro Dios, así como Job, hermano, el Señor nuestro Dios apostó por Job. Amén. Y yo siempre me pongo muy triste cuando pienso en esto. Digo, Señor, ¿cuántas veces usted habrá apostado por mí y habrá quedado mal? Habrá sido avergonzado porque el diablo ha dicho, apuesto que si yo hago esto con tu siervo cae. Y el Señor dice, veamos, apuesto que no. Entonces, y uno cae. Entonces el diablo se burla y dice, ahí está tu hijo. Entonces mire esto, el diablo causa la caída para tener cómo acusarnos. Pero en el libro de Tito, capítulo 2, versos 7 y 8, mire, hay un libro que se llama Tito, para los que no saben. Libro de Tito, capítulo 2, versos 7 y 8, dice así la palabra del Señor. Presentándote tú en todo como ejemplo. ¿Cómo tenemos que presentarnos? En todo como ejemplo, que Dios nos ayude. De buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. A veces hacemos todo lo contrario de esto, hermano. Y yo muchas veces lo he hecho con mis hijos, agarro el plato, le pego unos languetazos y digo, hijo, esto no se hace. Entonces, ese es un mal ejemplo. Dice la Biblia que tenemos que ser ejemplo de buenas obras. En enseñanza, mostrando integridad y seriedad. El verso 8 dice, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence él. Gloria al nombre de Jesús. Que el enemigo se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cuánto dice, ayúdame, Señor? Que el diablo, el acusador, aquel enemigo, no tenga nada malo que decir de nosotros. Dios nos ayude, porque ¿cuántas veces nos ha ido a acusar? Dios nos ayude a ser fieles al Señor, para que este diablo no tenga nada que decir de nosotros, nada hay que acusarnos. No le demos lugar al diablo, hermano, en ningún momento, ni en el día, ni en la noche. Génesis 3, verso 1 y Apocalipsis 12, verso 9, aparece la palabra serpiente. En Génesis 3, verso 1, esta serpiente puso en duda la palabra de Dios y mintió al decir, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol. Y no era lo que Dios le había dicho. Lo que Dios le había dicho, de todo árbol del huerto comeréis. Todo lo contrario a lo que el diablo está diciendo, dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No fue eso lo que dijo Dios. Dios le dijo, de todo árbol comeréis, menos de ese árbol que está ahí. Entonces, él lo que hace es precisamente desviar al hombre y a la mujer para que no crean a lo que Dios dijo. Apocalipsis 12:9, lo leímos recién, lo leemos de nuevo para
cerrar esto de la serpiente. La serpiente, la palabra astucia que se usa en Génesis 3, era más astuta que todos los animales del campo. ¿Sabe lo que significa ser astuto o astuta? Es una habilidad para alcanzar sus fines. Es la habilidad para llegar a un propósito. Y dice además, es la habilidad para llegar a su propósito mediante el engaño. ¿Quién usó esa astucia? Una mujer llamada Dalila. Dalila usó esa estrategia con Sansón y Dalila más de una vez lloró al lado de Sansón. Sansón, pero si tú me amas tanto, ¿por qué no me revelas tu secreto? Dice la Biblia, hermanos, que ella nunca amó a Sansón, pero ella le demostraba con lágrimas que ella lo amaba con todo su corazón. Pero fue su astucia, su capacidad para llegar a un fin mediante el engaño, porque recuerde que la historia dice que ella fue pagada por unos hombres. Le pagaron para que engañara a Sansón. Entonces, esta mujer nunca amó a Sansón, pero sin embargo usó la astucia, la misma astucia de la serpiente, Génesis 3:1. Dice que era más astuta que todos los animales del campo. Y esa astucia llevó a engañar al primer matrimonio que estaba sobre esta tierra. Y de paso engañó a todo el resto. Ahora, dice, y fue lanzado fuera el dragón. Ahora ya esa serpiente antigua ahora le llama dragón, diablo y Satanás, el cual engaña ahora a quienes, no a Adán y Eva, al mundo entero. Engaña al mundo entero, desde capitanes hasta soldados, desde presidentes hasta concejales, desde reyes hasta plebeyos. Todo el diablo se mete en todas partes porque él engaña a quién? Al mundo entero. ¿Se imagina por qué el diablo está tan enojado con nosotros? Porque nos hemos escapado a su astucia. Hemos salvado de sus garras. Mateo 10, verso 16. Mire lo que dice Mateo 10, 16 y aquí cerramos. Dice así: he aquí, yo os envío como oveja en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. La serpiente, además, una de sus astucias es la prudencia. Ella usa su prudencia para poder entrar donde normalmente nadie llega. La serpiente tiene la capacidad de doblarse por ahí y por acá para poder entrar. Por eso que tenemos que ser nosotros, dice la Biblia, más astutos. Aquí no usa la palabra prudente. Tenemos que ser más prudentes que la serpiente y no descuidarnos. Amén. No dejar espacio ninguno para que el diablo entre. Juan 8:44 dice, uno de los últimos sobrenombres que el diablo se le da es precisamente padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y es padre de la mentira. Líbrenos el Señor a nosotros de la mentira. Hermanos, el diablo es mentiroso y con mentira puede llegar y entrar en cualquier lugar. Por eso que usted y yo estamos en guerra contra Satanás el diablo, contra los poderes de Satanás el diablo, y tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir. Puesto en pie.